El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Marcos, ¿viste que si contratamos los seguros en Galicia nos regalan puntos quiero? Che, vos sabés lo que le pasó a Seguro, ¿no? Por favor, te pido, decime que no es que se lo llevaron preso. Tan obvio soy, Claudia, por favor. Dame un poquito más de crédito. A ver, ¿qué le pasó a Seguro? No sé qué le pasó a Seguro, te lo estoy preguntando a vos. ¿Le pasó algo? Sí, lo contratamos. Ahí está, mira. Contratá un seguro por online banking. Por cada peso que pagás en la primera cuota, sumas un punto quiero para canjear por lo que quieras. Entrá en bancogalicia.com y pedilo. La mejor promo, seguro. Cartera de consumo válido del 15 de mayo al 30 de junio de 2018 para altas de seguro contratadas a través de online banking de Banco Galicia. Obtendrán puntos quiero. Requiere inscripción previa. Para más información consulte en bancogalicia.com. Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos todo para conectarnos. Movistar, elegí todo. Auspicia Aeropuertos Argentina 2000. Los pájaros vuelan en B. No es M, no es R, ni G. Siempre es B. Porque en B se llega más lejos. No es casualidad la B de volar. La B de viento. Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad. B de volver a superarnos. De vara alta. De vamos. De volvimos a lograr nuestro mejor combustible. O simplemente, de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power, un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. En silêncio, à beira do grito, chego até os restos do seu amor vazio. Agora não, agora não, agora não. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Antes que nada abrimos los canales de comunicación, pueden escribirnos a través del Twitter @HernánDobri con Y o en Facebook, Facebook/HernánDobri, o nos pueden seguir por el canal de YouTube de la radio en YouTube /Ecomedios 1220. En el programa de hoy tenemos un personaje muy especial que nos acompaña. Es pianista, estudió con Vicente Escaramuza y con Ana Tosi Helber y se perfeccionó con Sergio Lorenzi y con María Tipo. Reside entre Italia, Suiza, Argentina y todo el mundo. Ha actuado en los centros y salas de conciertos más prestigiosos del mundo, incluso en el Royal Festival Hall de Londres, el Teatro de la Fenice en Venecia, el Teatro Colón en Buenos Aires. Ha colaborado con prestigiosos artistas como Dietrich Fischer-Dieskau, la Filarmonia Orquesta, la Orquesta Sinfónica de Praga y el Cuarteto de la Filarmónica de Berlín, entre otros. Es fundador de la Academia Internacional de Eufonia, una organización dedicada al estudio del sonido y sus efectos en la psique humana. Es colaborador del Global Listening Center. Tiene cerca de 60 discos publicados. Ha grabado obras de Brahms, de Schumann, de Schubert, de Grieg, de Chopin, Liszt, Guastavino, Beethoven, entre otros.
y especialmente un conjunto de 7 tomos del equilibrio y la ecología de la música de la mente. Además es autor de 4 libros de Eufonía, el sonido de la vida, Belleza eterna, Ecos del viento y Pitágoras y la eufonía. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias Daniel Levin. Muchísimas gracias por haber venido. Es un gusto estar contigo aquí. ¿Cómo es este proyecto que llevas adelante de los conciertos participativos, los conciertos con explicaciones que no es tan tradicional dentro de lo que se conoce como la música clásica, ¿no? Bueno, es de algún modo una síntesis de todo lo que ha sido un proceso de mucho tiempo. No es algo nuevo, o sea, lo estoy realizando gradualmente, si se puede decir así, pero desde hace por lo menos más de 20 años como experimento y como experiencia. En realidad veo que hay una gran búsqueda y por el otro lado una gran crisis en lo que es el concierto llamado tradicional. O sea, en el cliché que todos conocemos. Sí, de ir al teatro a escuchar a un ejecutante. Sí, ojalá fuera a escuchar. No es siempre posible entrar escuchando. Lo que sucede generalmente es que empezamos a escuchar después que ha pasado una buena parte. O sea, porque entramos evidentemente muy distraídos, muy ocupados, muy preocupados, muy pensando en otras cosas, y de golpe... Con los celulares en la mano. Exacto, con los celulares que a veces suenan en el momento del concierto, y ¿qué pasa? En ese momento está empezando un movimiento que no nos atrae, pero hasta que empezamos realmente a escuchar pasa un buen tiempo del concierto. Ese es uno de los tantos problemas, pero en realidad no es ese el punto mayor de la búsqueda de otro tipo de relación con el público, que no es solamente hablar en cuanto a dar una lección musicológica, porque no es el lugar apropiado para eso, sino establecer un tipo de comunicación que busca de ir a la raíz de la creatividad del compositor y cómo eso nos puede de algún modo también ayudar, porque también hay algo en todo lo que está sucediendo, o sea, que a lo cual no soy indiferente en todo el mundo, y es que hay también una crisis del escuchar. O sea, no es que ni siquiera a los conciertos se va con mucha voluntad, pero no se alcanza en esa hora y media a tener la experiencia que podría suceder. O sea, en realidad un concierto no es un entretenimiento nada más, no es un espectáculo nada más. Considero que es otro tipo de experiencia que nos debería llevar a cosas de la vida. En cada caso, por lo que puede enseñarnos, por lo que puede transmitirnos, y de ahí nacen de algún modo estos así llamados, no hay nunca un nombre perfecto, diálogos conciertos diálogos, que no son lecciones, son formas de establecer otro tipo de relación entre lo que se va a escuchar, el así llamado intérprete, o es el que está mediando entre el compositor y el público, y buscar una forma de captar la atención. ¿Y cómo reacciona el público? Porque es un público también estructurado y acostumbrado a una cierta forma de asistir a un concierto. Generalmente, al que no está solamente acostumbrado, sino que ama esa forma súper tradicional, lógicamente hay algo que lo desorienta, porque estamos acostumbrados al total silencio del músico, muy rara vez, solamente en el momento, o sea, en mi experiencia, en donde alguien va a hacer un bis, dice qué es lo que va a hacer, y es el solo momento donde se escucha la voz del intérprete, sino es el silencio, los aplausos, sentarse, la luz que se apaga, se toca, se levanta, hay aplauso, agradece y se va. Y después vuelve y se va, y vuelve y se va. Es interesante, pero a mi entender me parece que está ya siendo ampliamente superado. Todavía no por algo, pero superado en cuanto a experiencia. Hay necesidad de un contacto que no es nada más que verbal, no es solamente verbal, pero también es una forma. O sea, ¿cómo reacciona el público? En general reacciona muy, muy bien. O sea, yo creo que las experiencias que he tenido de este tipo, para mí han sido
mucho más profundas algunas que lo que puede ser un concierto tradicional. ¿Y qué es lo que buscas transmitirle al público en esas palabras, más allá de lo que buscas transmitirle con tu interpretación, ¿no? Pero con esas palabras que... Mira, es algo un poco... A ver, es simple y es complejo al mismo tiempo, porque la palabra, en realidad, debería tratar de aproximarse a la música. O sea, la música no puede ser traducida. Evidentemente vos no puedes explicar una sinfonía, no se puede explicar una sonata, pero sí la palabra puede llegar a ser casi como el sonido de la música si entramos de algún modo en el espíritu del compositor o de lo que va a suceder, y sobre todo en algo que también hay que confiar, que todos tenemos, que es una intuición de cosas que a lo mejor buscamos, preguntamos, pero no nos son nunca dichas. Es muy extraño que, por ejemplo, sobre el tema de la inspiración, que es lo que vamos a hacer en este periodo, sea tan poco lo que, no digo se habla, se conozca, sino que nos quedamos muy contentos, entre comillas, ya de por sí, lógicamente, con las obras, pero también nos ponemos contentos con comentarios sobre las obras, nos ponemos contentos con historias que son parte de la biografía. Nada es inútil, pero tampoco completa lo que es profundizar de algún modo en el momento creativo. O sea, ¿por qué nos puede ayudar? O sea, te lo digo muy claramente, yo, o sea, he meditado bastante sobre este tema, porque en realidad todos podemos tener no solo momentos de real inspiración, no hablo de estoy inspirado con cualquier cosa, sino de real inspiración en donde vemos algo completamente y podemos realizarlo, que no es solamente una composición musical, sino cosas para nuestra vida. O sea, entonces lo que pretendo, o sea, quisiera transmitir, es que así como sucede en la creación musical, puede suceder en otros campos, que no son necesariamente creativos desde el punto de vista artístico, pero sí creativos. O sea, puede suceder a un escritor, a un poeta, puede suceder a alguien que está en asuntos sociales, puede suceder a otras personas. O a un empresario que está trabajando y se le ocurre algo. Claro, pero ¿por qué? Porque es como si vos fueras dentro a una fuente que tenés, sí, pero que no es usual o común. Eso no quiere decir que es extraña. No se accede fácilmente porque de algún modo no somos, o sea, no nos han enseñado tampoco a hacerlo. En varias entrevistas haces referencia justamente a esto de tratar de buscar el punto que inspiró al propio compositor en su momento de cada una de las obras. Y decías que lo esencial de un buen músico, que lo que buscabas en los shows era tratar de encontrar la pureza de lo que había sido la obra original del autor, que muchas veces venía contaminada por muchísimos intérpretes. Tratabas de buscar lo más puro y cercano a lo que es lo que el propio compositor quiso digamos, dejar en el pentagrama en su momento. Algo parecido por eso, porque hay muchos, o sea, me acuerdo algunas cosas que decía Karajan cuando le comentaban algo sobre sus interpretaciones, decía, pero ¿usted lo escuchó a Beethoven? Directamente, ¿no? O sea, como si fuera una broma. ¿Usted sabe cómo lo hacía? No era cuando lo criticaban, sino cuando decían que él tomaba un aspecto. O sea, en realidad nadie puede llegar a penetrar completamente ese momento. Sí. O sea, que decir que uno encuentra la pureza de ese instante, o sea, lo que se busca es de tocar. O sea, la idea de que esa inspiración, evidentemente, provino de una fuente interior y que ese individuo, que nos tendría que maravillar, fue capaz de llevarlo al papel. Sí. Porque hoy, o sea, nosotros tenemos solamente como trazos arqueológicos, es como decir, están las figuras, están muchas indicaciones y uno tiene que ver detrás de eso. Ahora, si también nos ayudan en algunos casos algunas declaraciones directas, no indirectas, de estos personajes, eso nos ayudaría mucho, porque en general, ¿qué ha sucedido? No le creemos en lo que dicen. Dice, oh, qué romántico, o sea, Liszt era muy romántico cuando decía
cómo se inspiraba. Dejémoslo de lado, yo sé más que él hoy, nosotros hemos investigado, sabemos mucho más que él. Eso era una idea de esa época. Y así hemos dejado el tema de la inspiración como una idea de la época. Pero si nosotros retomamos lo que cada uno de estos señores dicen, nos llevaríamos muchas sorpresas. Y aparte me imagino que en muchos casos hay muchos músicos que empiezan a seguir las versiones de cierto intérprete que en algún momento marcó una época, y empiezan todos a tocar como, y la versión que se termina escuchando durante muchísimo tiempo es la versión según tal y no posiblemente la que haya compuesto el tienes compositor, mucha razón, y eso justamente nos llama mucho la atención de ver, por ejemplo, tenemos muchos grandes intérpretes del siglo pasado, digamos, del siglo XX, que para nosotros ya es pasado. Ahora, estos señores no escuchaban discos, y escuchaban algún concierto. O sea, en realidad se escuchaban más. O sea, nosotros tenemos esas versiones, generalmente, que es lo que podemos seguir escuchando hoy, como maestras, pero ellos no escucharon otras, o no escucharon muchas, escucharon lo que sus maestros le decían, escuchaban algún concierto, algún otro intérprete que había profundizado, y realizaron esas versiones que hoy decimos son pilares. ¿Y cómo haces para desintoxicarte de todo esto y poder ser, como te gusta, ser lo más puro posible dentro de la interpretación? Eso, o sea, escucharlos no hace mal, al contrario, porque escuchar a algunos de ellos que hicieron esto que te estoy diciendo es como ir más a la fuente, porque, por ejemplo, en algunos casos, si uno hoy dice, escucho a Rubinstein, Arthur Rubinstein. Lo que primero habla ¿no? de Chopin y sus nocturnos. Pero Rubinstein te decía, he estado casi cerca de Brahms. O sea, quiere decir, era sí. En algún momento él era muy chico, pero Brahms estaba vivo. Quiere decir que la atmósfera, las cosas que se transmitían, no estuvo cerca de Chopin, pero sí estuvo cerca, algunos de ellos estuvieron cerca de otros músicos que hoy decimos son maravillosos. Por lo cual, a lo mejor tenían una percepción distinta, y yo creo también hasta un modo distinto. Yo no creo que uno tiene que ser simplemente distinto de ellos, no es un asunto de originalidad, sino de percepción de qué es lo que puede ser más directo, más simple. Estamos conversando con Daniel Levy. Vamos a ir a escuchar uno de los temas que eligió, Preludio y Fuga en Do de Bach. En unos minutitos estamos de vuelta.
Escuchábamos Preludio y Fuga en Do menor de Johann Sebastian Bach en la interpretación de Daniel Levy, que eligió para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este Preludio y Fuga? Bueno, de algún modo está ligado a los programas del ciclo que se va a realizar desde el miércoles 27. Que uno es dedicado a Bach, el otro es dedicado a Clara y Robert Schumann, el otro es dedicado a Brahms. Digamos, tiene algún tipo de relación con eso, y aparte con una relación también afectiva con estos compositores y con estas obras. Que en el caso de Bach, según había leído en alguna entrevista, a quien le agradecés siempre el haberte aproximado a su música, era una de tus profesoras, ¿no? Con quien fuiste a perfeccionarte, a María Tipo. Sí, es verdad. ¿Qué fue lo que ella te acercó o que te hizo conocer de Bach que no conocías desde ese momento? La verdad total, no porque nunca hubiera estudiado antes nada de Bach, pero el modo y la profundidad a la cual ella había llegado, verdaderamente de un modo muy, muy simple al mismo tiempo, pero muy puntual, me creó de algún modo lo que se llama en estos casos un contagio, que es un buen contagio de entrar y de profundizar de ese modo, con mucha libertad al mismo tiempo, porque también había todos unos criterios en ciertos momentos de rigidez alrededor, cuando no se conocía muy bien qué es lo que él realmente quería. O sea, nosotros hablamos siempre del periodo barroco, ¿no? María Tipo tuvo, vive lógicamente todavía, pero dejó en ese sentido, como algunos otros, un legado muy importante para la así llamada interpretación en el piano, que es otro de los asuntos de Bach, porque también eso fue en su periodo para ella un punto de lucha, porque había que tocarlo en el clave, y en el piano muchos decían es absolutamente inaceptable, y nadie sabe si Bach lo hubiera aceptado, pero es inaceptable. O sea, siempre alguien dice que para los puristas es inaceptable. Exacto. Para María Tipo no era inaceptable y lo impuso de algún modo, como muchos otros también después, y antes también Rosalind Turek, Glenn Gould, hay muchísimos que se jugaron de algún modo por Bach. Antes de ellos, en realidad, el primero que lo hizo fue Claudio Rau. Y estamos hablando en Alemania, en una época donde la que se imponía era la clavecinista Wanda Landowska. Entonces él hace toda la obra de Bach para piano, en conciertos, en Alemania, que es una empresa de titán, y cuando escucha a Wanda Landowska, dice, no voy a hacerlo más en el piano, pero no porque no se podía. No, en el piano, él. Él dice lo mismo. Sí, vamos a esperar pero deja de hacer las obras de Bach en el piano. Después de muchos años se vuelve a imponer, ¿por qué no? Es un teclado también, es otro instrumento, pero es un instrumento que quién sabe, a lo mejor Bach hubiera utilizado y aceptado. En su momento. Sí. De tus otros maestros y profesores, sí. ¿Qué queda hoy en vos como intérprete? Mucho, debo decir. O sea, el sentido de agradecimiento a cada uno de ellos es constante, porque de cada uno ha quedado cosas particulares. Bueno, de Sergio Lorenzi creo que la cosa más importante es un sentido de la música de cámara y de conjunto que a mi entender tenía algo de magia. Es uno de los pocos pianistas que he llegado a escuchar que me parecía que estaba sacando sonidos de violonchelo, de violín. O sea, cuando hacían cosas en el cuarteto o quinteto, se creaba una fusión y un modo tal que verdaderamente era muy particular. Con él la música de cámara fue un punto, diría, fundamental. Con Ana Gelber y con Vicente Escaramuza, un sentido fundamentalmente de una disciplina interior
O sea, en realidad trabajando con estos otros maestros y ellos habiendo agregado muchas cosas, no agregaron nada de base. O sea, la base que siempre la debes trabajar, pero esa base estaba ya. En alguna entrevista, hablando de tu faceta como profesor, que decías que ejercías poco por el poco tiempo, decías, cuando enseño algunas veces me hallo diciendo las mismas cosas y viendo esa misma dificultad que atravesé cuando era alumno. ¿Cuáles son esas cosas que te escuchás diciendo que decían tus propios profesores? No estar rígido, de relajarse, porque es todo, o sea, este instrumento, que es un instrumento aparentemente es bonito, pero es voraz al mismo tiempo, porque exige muchas cosas. Él te está mirando, pero vos debes estar muy relajado, pero al mismo tiempo con justa tensión. Si uno está muy relajado, pero sí relajado para poder, con la tensión, al mismo tiempo, tensión y relax, creo que es la parte más difícil de enseñar y de aprender. ¿Cómo puedo estar al mismo tiempo muy relajado para que pueda sostener una obra entera, y al mismo tiempo cómo puedo estar en esa justa tensión para que en vez de tensión se pueda convertir en rigidez? La rigidez es muy fácil de obtener por muchos motivos, o sea, por tensión extrema o por una forma también técnica en donde no se me ha enseñado y veo eso mucho en muchos muchachos y estudiantes, o sea, de música, en donde eso ya está a veces superado y eso es una valla todavía por superar. Sobre todo, digamos, ahí. Después vienen otras cosas, porque es como que uno debe primero, es como decir, si yo puedo caminar, puedo ver dónde estoy, pero si no puedo caminar y debo preocuparme mucho por caminar, no veo nada. Entonces no debo tener la preocupación del caminar, al menos no estar muy preocupado, aunque haya cosas técnicas que puedan ser muy difíciles, pero tengo que estar preocupado, si no, no puedo hacer las otras que me están exigiendo. Las otras son más importantes, pero sin esa preocupación, si no se nota que solo estoy ocupado y preocupado por estos temas. En alguna charla decías que no te enseño a tocar el piano, sino que te enseño para la vida. Esa era una cosa de Scaramuzza, que no me la puedo olvidar nunca. Creo que él lo decía, si no a menudo, a algunos de los alumnos, y es verdad, porque cada una de las cosas que se van aprendiendo tienen que ver directamente con una emoción, tienen que ver con una actitud, tienen que ver con una disciplina. Si no hay un mínimo de disciplina, no hay orden, si no hay orden, no hay un ritmo. O sea, todas son cosas que al final de cuentas no son solamente para el instrumento. Eso es lo que tiene justamente la música, que puede darnos claves para los así llamados no músicos, pero todos somos músicos en fondo. O sea, lo que quiero decir es que todos tenemos ritmos, todos sentimos algo con una melodía, con una armonía, todos tenemos una sensibilidad. En ese sentido, él estaba enseñando no solamente, lo que quiere decir, no es solamente la técnica pianística, te estoy enseñando a conmoverte también, te estoy enseñando a conmoverte, pero al mismo tiempo observarte mientras te estás conmoviendo, porque si uno se conmueve demasiado en la obra, o sea, está en la conmoción que no puedes interpretarla, no puedes seguirla, y finalmente, o sea, te vas dando cuenta que el límite no está en el teclado. O sea, el teclado y ese gran instrumento, cualquiera que fuera, puede ser el violín, pueden ser otros, sirven a otras cosas. Estamos conversando con Daniel Levy, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito volvemos con más Voces y Memorias. Vamos
radio. Somos tu voz. Vamos con Eco. Siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Escuchábamos el Lied Widmung de Robert Schumann en transcripción de Clara Schumann, interpretado por Daniel Levy. ¿Por qué este Lied de Schumann? Bueno, es un Lied que tiene que ver con la, se llama dedicación, y está dedicado por Robert a Clara Schumann. Ahora Clara, en un determinado momento, transcribe para piano solo una cosa que es poco compleja, o sea, no agrega nada, pero hace que la voz, que debería ser o de soprano o barítono, quien lo cante, y piano, quede todo en el piano. Y me parece una cosa genial cómo lo logra, porque te hace sentir que el canto es la cosa fundamental en el instrumento, cantar. Hace un tiempo también tuviste una experiencia muy interesante que por ahí no es tan pública ni tan conocida,
que fue tocar para la pianista Alice Sommer, de 108 años, en ese momento la sonata número 7 de Beethoven en su casa. Ella pianista, sobreviviente de la Shoah, y hay un video en YouTube que pude ver, estás tocando solamente para ella en su casa. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, en realidad me haces sentir una conmoción muy grande. Esa mujer fue un ejemplo de compasión, de lo que la música puede también, porque ella la salvó. La música fue salvada por la música. Pero la cosa que más nos maravilló, porque pudimos estar con mi esposa y mi hija en ese momento, era la falta de rencor y de odio por todo lo que le había sucedido. Porque toda la familia protegió a un hijo que después posteriormente, no tiene nada que ver esto con los campos, pero muere también el hijo, que era un gran violonchelista, pocos años antes. No sé cómo hizo para sobrevivir con ese espíritu en donde lo único que era para ella importante era, lo decía claramente, la riqueza de la música. O sea, una de las cosas que hablamos y que tengo muy, muy presente es nosotros somos no solo privilegiados, sino riquísimos. Y si tú veías el departamentito... Sí, un departamento muy modesto. Que se lo daba la Municipalidad de Londres. La tenía como, o sea, protegida y cuidada. Pero la voluntad, la percepción, el modo de escuchar a esa edad, son muchos los ejemplos y las cosas que ha dejado esta mujer. Son muy, muy especiales, pero fundamentalmente, a mi entender, es bueno, la música que salva. Yo lo decía muy claramente, puede salvarnos, pero no solo como la salvó a ella. Porque ella cuenta, inclusive, que estudió, o sea que antes de entrar en estos campos, había escuchado una voz, entonces, directo de ella, que le había dicho que estudiara los estudios de Chopin, que eran terriblemente difíciles, pero ella era una gran pianista de la época en Checoslovaquia en ese momento, y los estudia. Y no sabe para qué fin, porque dice, esto no los voy a hacer nunca en concierto. O sea, son muy, muy difíciles y muy complicados, y estudio todos. Cuando entra... Ya estuvo en Theresienstadt. Sí, le piden de hacer música y le piden que haga esa música. Y gracias a poder haber hecho casi constantemente estos estudios de Chopin y otras cosas con otros, pero sobre todo Chopin, queda libre ella y el hijo, mientras el esposo, bueno, es increíble la historia de familia. Pero lo que quiero decir es que no en los últimos años, sino desde muchos años antes, su idea era de la felicidad, del no rencor. O sea, estamos llenos de rencor alrededor nuestro, estamos llenos de odio, llenos de cosas donde la venganza, la división, y tenemos el ejemplo de alguien al cual le han hecho de todo, sí, todo lo posible, y no desde la comodidad tampoco, sino con total sinceridad, declara la inutilidad de eso. O sea, que no sentía rencor por nada, por nadie. Es casi incomprensible, ¿no? ¿Y en cuánto te influyó eso a vos como intérprete? Como intérprete y como músico, ¿no? Bueno, fue una experiencia única, porque cuando o sea, la visitamos 2 veces en realidad. La primera vez que la visitamos, que era con un director de cine que había hecho una película sobre ella, sí, enseguida, bueno, ¿qué vas a tocar? Era la primera pregunta. ¿Qué vas a... Y ahí hice alguna cosa, pero después en la segunda, que tuvimos una entrevista con ella solos, que hice esta cosa de Beethoven en su piano, en el cual practicaba todavía a la mañana. Ella 108. Seguía estudiando y practicando. Lo que más me impresionó
aparte del contacto y de las cosas que se hablaron sobre arte y la percepción que ella tenía del arte, de la música y de todo lo que fuera belleza, fue el modo de escuchar. Me llamó la atención la profundidad del modo de escuchar, en donde ella no solo conocía todo, sino que estaba anticipándose a lo que iba sucediendo y o sea, con una atención perfecta. Quedó en un recuerdo indeleble, de algún modo, porque es un ejemplo de humanidad y al mismo tiempo de algo que siempre sentí, que es lo que la música puede, que es mucho más que lo que creemos. O sea, puede realizar cosas que no tenemos ni siquiera idea a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel espiritual. O sea, puede realmente realizar una persona. Estamos conversando con el pianista Daniel Levy. Vamos a escuchar el tercer movimiento de la sonata número 3 en re menor de Brahms. En unos minutitos estamos de vuelta. Era el tercer movimiento de la sonata número 3 en re menor de Brahms, que interpretaba Daniel Levy. ¿Por qué esta sonata de Brahms? Bueno, esta forma parte de una parte de música de cámara, que es violín y piano, y tiene relación con el último encuentro que está dedicado a Brahms y sus inspiraciones y su música. Digamos que en especial esta sonata no es, como decir, para mí lo más importante, pero es una de las obras sí fundamentales de grupo, en donde inicia la idea de grupo. Y Brahms tiene mucho, fundamentalmente, para decirnos en toda la música de cámara, desde los dúos hasta los sextetos de cuerdas, etcétera, aparte de los conciertos y de otras cantidades de obras. Pero en lo íntimo, por eso yo creo que fue la elección, ya desde el dúo a los tríos, a los cuartetos, a los quintetos, que he tenido la fortuna de hacerlos prácticamente casi toda la obra de cámara, con el piano. Siento que hay una cosa particular en cuanto a la intimidad
O sea, entenderse en 2, entenderse en 3, en 4, en 5, en 6, que no es siempre la cosa más sencilla. Después de tantos años de carrera, ¿qué sentís antes de salir a escena, de subirte a un escenario? Te voy a ser sincero, depende de dónde, muchas veces. Siempre, lógicamente, hay una especie así de gran responsabilidad que crea los justos nervios. O sea, porque si no se está algo nervioso no es bueno tampoco. Pero también depende mucho de los lugares en donde toca salir, digamos, a escena. Hay lugares más aptos, lugares mejores. Siento mucho lo que es la atmósfera del lugar, no la acústica. Sí. La acústica puede ser maravillosa, la atmósfera general del lugar, al cual no hay que ser permeable, pero sí se debe sentir. ¿En qué sentido? Que hay veces que es más fácil la comunicación, no por la acústica, sino por la atmósfera. Sí, por todo lo que envuelve el clima. Por la atmósfera, sí. Y hay otras en donde a lo mejor la atmósfera es mejor y la acústica no es tan buena y la comunicación es magnífica. Y el momento es en que te sentás y se apaga la luz y tenés que respirar, contar hasta 3 y arrancar. Sí. ¿Qué es lo que sentís en ese momento? O ya tenés a toda la gente adelante. Quien escucha influye mucho. Yo creo que quien está escuchando también de algún modo está solicitando. Eso sí, lo siento especialmente cuando es algo positivo lo que solicita, no que solicita que vaya todo mal o cosas por el estilo, sino que solicita que lo que va sucediendo lo envuelve. Si no, hay otros casos en donde me aíslo completamente. Durante muchos años te has dedicado a escribir. Sí. Tenés 4 libros escritos, incluso una novela. ¿Por qué volcaste tu tarea y que se tome no textual, creativa en lo que es de la escritura, en la escritura y no en la composición, que teóricamente debería ser lo más cercano a tu carrera como músico? Hay algunas cosas también de composición y algunas cosas grabadas de composición. Pero en realidad la escritura me pareció importante para comunicar algunas cosas que sentía profundamente sobre el rol de la música, sobre el sonido, sobre lo que el sonido puede, sobre las tradiciones, inclusive, que hablan de esto. Digamos que fue de algún modo un buen contrapeso a el hacer solamente música instrumental. O sea, en realidad una necesidad que se va presentando de acuerdo a momentos también, pero esos libros tienen cada uno una historia, un fundamento. Y en el caso de la música, ¿en qué te inspira? ¿En qué te inspiras para componer? Eso es, o sea, me gusta mucho el momento de la así mal llamada improvisación. O sea, por mucho tiempo se ha dejado hablo para los músicos clásicos, sí, que en una época improvisaban, en sus conciertos había partes que eran de improvisación, en los conciertos con orquesta, las cadencias de los conciertos por orquesta eran improvisadas en el momento. Había improvisaciones de Beethoven, había improvisaciones de Liszt, improvisaciones, no sé, de César Franck, ninguna grabada, las improvisaciones de Bach. Nada quedó grabado de eso, pero se dice que eran algo particular. Eso no es enseñado a los músicos clásicos, o sea, no se puede enseñar, pero eso tampoco se los deja mucho improvisar. Es más como para los géneros populares, ¿no? Es más para, claro, jazz, pero me interesa mucho el campo, o sea, de la así llamada, yo no quiero llamarla más improvisación,
en el sentido de que no me parece que es eso. Yo creo que es una especie de, a ver, si hay que ponerle una palabra, efusión. A ver, ¿qué quiere decir? Algo que sientes en un determinado momento y que en ese momento parece ser apto para pasarlo a un sonido que se escuche. No sé si es claro lo que digo. Eso me interesa mucho porque lo que viene va más allá de cualquier pensamiento o elucubración. O sea, por ejemplo, algo que no me interesa mucho es la elucubración en la composición. O sea, siempre hay que pensar para componer, pero si todo lo que se compone es pensado, entonces lo que vamos a transmitir es un buen, algo armado, pero sin mucho espíritu, sin mucha emoción. Puede haberla, pero en general cuando debo pensar mucho en cada detalle, en cada cosa, para ver dónde pongo la justa armonía, no me interesa mucho esa parte. Sí, el momento de la improvisación. Después lo que viene, si es algo del gusto de otros, no sé. Lo que sé es que es un momento que yo siento importante. Pero es un quiebre muy fuerte para el público también, que está acostumbrado a que va a escuchar la obra tal, y que es todo perfecto según lo que estipuló el compositor. Exacto, eso es verdad. Pero eso es lo que hace justamente que hay, hubo, porque ahora no hay tantos de esos músicos, pero por ejemplo Richter, Sviatoslav Richter, el gran pianista ruso, en sus últimos años no quería anunciar programas. Dijo, yo no sé qué voy a sentir de hacer el 4 de noviembre en ese momento de 1980 o 1990. No puedo saberlo con anticipo. Todos quieren saberlo. Si quieren escucharme, vengan. Y hacía, no improvisaba, pero hacía el repertorio que sentía. Y yo creo que estamos más en relación, en ese sentido, a la música verdadera, a la música real, no la música programada, donde decimos es todo magnífico, pero está todo ya preparado. Y eso se vio también mucho a lo largo de tu carrera, cuando decidiste no solamente ejecutar las obras tradicionales y que marcaban los modismos de la época, sino salir a buscar en las obras mismas de los compositores que habían sido olvidadas, que habían sido también, como dejadas de lado, ¿no? Sí, también, de algún modo también, porque por ejemplo en el momento en el cual grabé las piezas líricas de Grieg, por ejemplo, y estamos hablando hace varios años, en ese momento la única versión que existía era la de Walter Gieseking completa. O sea que habían sido dejados por una cantidad de años como obritas, que eran así de salón, muy lindas, pero... Y después hubo una onda verdaderamente con Grieg que empezaron a valorizarlas mucho más porque tienen un gran valor. A ver, no son músicos desconocidos, pero muchas de sus obras son olvidadas o dejadas de lado. Uno dice las piezas líricas dejadas de lado. En ese momento, cuando las grabé, y sí, eran completamente, era como decir, es una novedad después de mucho tiempo que se le habían ocurrido a Walter Gieseking, estamos hablando de los años a lo mejor 1940, hasta después algo había hecho Emil Gilels, una selección, pero completas, es como decir, ¿por qué hacerlas completas? Sí, te pasó fue una experiencia muy linda. Con obras de Schumann también que habían quedado... Sí, absolutamente. Schumann, por ejemplo, si vamos a ver bien, hay un grupo máximo de 20 obras que son las que se tocan siempre. Vas a escucharlas por todas partes, alguna sonata, alguna sinfonía, el concierto, lógicamente, la fantasía, hay varias obras, pero hay un opus enorme que
quién sabe por cuáles motivos, no se hacen públicos, no se hacen concierto. Y creo que la experiencia a veces de concierto puede ser útil para... Hay por el otro lado otras ideas. Me acuerdo también de un señor que era un director de orquesta italiano, que decía de estudiar las últimas sonatas de Beethoven, pero de jamás hacerlas en público. ¿Por qué? Porque eran tan íntimas que esas no podían ser hechas en público, no escuchadas, pero que era como de algún modo violarlas. Es extremo, pero si uno piensa un poco por qué lo decía, tiene parte de razón. O sea, nosotros estamos acostumbrados en el teatro a que todo se muestra. Y hay cosas y hay obras que pueden no ser mostrables, que pueden ser escuchadas en la intimidad. Hay algunas pensar que fueron compuestas para ser mostrables, porque Beethoven en su momento componía casi todo para... Claro, hay que ver si esas últimas sonatas y esos últimos cuartetos los quiso hacer para que fueran puestos en concierto. Pero bueno, eso es una... No, pero lo que quiero decir era una teoría bastante importante. Pues hay partes de obras de compositores que son abandonadas o que hago una paréntesis, los mismos organizadores no quieren incluir en sus conciertos. Te dicen, no, esto no, absolutamente, esto sí. Era Daniel Levy, pianista, quien nos acompañaba esta noche de Voces y Memorias. Muchísimas gracias por haber venido y compartido toda tu experiencia en nuestro programa. No, gracias a vos, y he tenido verdaderamente gusto en esta charla. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en una nueva emisión de Voces y Memorias. En la operación técnica Javier Martínez. Nos vemos el próximo martes. Chau. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Marcos, ¿viste que si contratamos los seguros en el Galicia nos regalan puntos quiero? Che, vos sabés lo que le pasó a Seguro, ¿no? Por favor, te pido, decime que no es que se lo llevaron preso. Tan obvio soy, Claudia, por favor. Dame un poquito más de crédito. A ver, ¿qué le pasó a Seguro? No sé qué le pasó a Seguro, te lo estoy preguntando a vos. ¿Le pasó algo? Sí, lo contratamos. Ahí está, mira. Contratá un seguro por online banking. Por cada peso que pagás en la primera cuota, sumas un punto quiero para canjear por lo que quieras. Entrá en bancogalicia.com y pedilo. La mejor promo, seguro. Cartera de consumo válido del 15 de mayo al 30 de junio de 2018 para altas de seguro contratadas a través de online banking de Banco Galicia. Obtendrán puntos quiero. Requiere inscripción previa. Para más información consulte en bancogalicia.com. Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos todo para conectarnos. Movistar, elegí todo. Auspicio, Aeropuertos Argentina 2000. Los pájaros vuelan en B. No es M, no es R, ni G. Siempre es B. Porque en B se llega más lejos. No es casualidad la B de volar. La B de viento. Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad. B de volver a superarnos. De vara alta. De vamos. De volvimos a lograr nuestro mejor combustible. O simplemente, de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power, un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar.
Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente? Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de $12 millones. Parque Eólico Arauco, presente y futuro.